ferroviario, hijo de ferroviario y nieto de ferroviario. Añatuyense. Sí, de Añatuya, ciudad como la banda, con muy acendrado el tema del ferrocarril. Recién escuchaba pito del ferrocarril. Está de nostalgia, ¿no? Che, José, hay nomás, ¿no? En esto de la nostalgia del tren. ¿Te acordás vos cuando eras changuito? Sí. Ibas a la estación. Sí. A ver, contanos algo de eso. Lo primero hacían las madres con nosotros lo que he hecho yo para aquí, para hablar del tren y bañar. Y las madres bañaban. Peinaban a la gomina, nos vestían con lo mejor que ellas podían disponer para con nosotros. Nos está jodiendo esto de la tecnología, che. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, bien vestiditos íbamos. Bueno, en mi caso éramos 3 hermanos y íbamos con el mayor, Fernando nos llevaba. Y obviamente, Añatuya tenía en ese momento, hablo hace 40 años, Añatuya tenía 12.000 habitantes y 5.000 éramos dependientes del ferrocarril. O sea, había 1.000 empleados y por lo menos un promedio de 4 hijos por familia o por la esposa, así que había 5.000 personas o algo así que éramos todos dependientes del ferro. Y a la vez los negocios también, porque era digamos, el ferrocarril era una historia muy fuerte también económica, ¿no? Entonces llegar a la estación era, creo que una emoción, porque veíamos gente que conocíamos, que bajaba o que pasaba, se ponían de novio la gente en la estación. Cuando íbamos creciendo un poquito más, nos hacíamos las cucas para llevar el tren y volvíamos a la escuela. Tapábamos un rato porque para Añatuya en un momento pasaron 4 trenes de pasajeros, ¿no? De carga había muchísimo porque obviamente teníamos el ramal que venía del Chaco, claro, que lamentablemente se iba con el quebracho. Duro eso, ¿eh? Monseñor Gotau, nuestro obispo y pastor, decía, él vino en el año 60 Añatuya a la diócesis, la recogió en una camioneta viejita que le prestó a la empresa ICA y le dio un chofer y mecánico, José Lescano, que falleció, gran amigo. Recorrió todo el norte santiagueño, todo el Chaco santiagueño, y cuando vuelve y ve tanta miseria, dice, la Forestal, que es una nefasta empresa inglesa, la Forestal se llevó el quebracho y dejó el borracho. Qué duro, ¿eh? Porque nuestro paisano quedó sin trabajo. El duende Garnica mismo dice en una chacarera que se llama la Forestal, dice, tirado en mi catre y tiento, busco consuelo en mi negra. Forestal, vos sos culpable de mi silencio y pobreza. El hombre se emborrachaba y procreaba y no sabíamos más nada, no había trabajo, no había nada, no tenía un tronco que para hacer un poste, venderlo y vivir una semana y menos. Y de todo eso el ferro también se ocupaba, lamentablemente. Luego, obviamente, lo compró Perón, dignificó a muchos y muchos no aprovechamos este beneficio que fue el ferrocarril para el país. Hoy mismo vemos que conviene mandar un tren con 60 vagones y no 60 camiones en una ruta, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, así que ahí en la estación era nuestra vida, nuestra alegría. ¿Te puedo pedir una cosa? Sí, cómo no. Has hablado de borrachos y calculo que la estación también debe haber tenido personajes. Sí. Contanos. Es más, hay uno que falleció hace poco, Napoleón Serrano, le decíamos Napo, y los empleados, el ferro tenía varias secciones, entre esos los señaleros, digamos, los que señalaban todas, manejaban las señales del tren y a la vez la barrera, ¿no? La guardabarrera. Entonces Napo era un personaje de estos y ellos los tomaron como empleados, le hacían dar con el organismo correspondiente del ferro, el uniforme, la gorra, todo, y entre ellos a fin de mes le daban unos pesos y Napo vivía ahí, estaba ahí. Y era un personaje Napo porque era, por decir algo, no era el tonto del pueblo, pero andaba cerca, pero tenía una memoria, porque todos le hacían burla. Como él manejaba, él se encargaba de engrasar los cables de acero y la roldana de las señales, ¿no? de las barreras. Entonces cuando él lo veía, si usted le hacía burla, él tenía memoria, por ahí lo veía solo, sabía que no venía ningún tren, Napo le bajaba la barrera y lo dejaba usted para una hora. Quedaba ahí, ¿eh? Tonto.